Listo. ¿Están viendo Profe, una ya que ese tema presentación de anterior mi entra al sabaneta, examen. cierto? Sí, señor, todo entra en el examen. ¿Están viendo una presentación de mi sabaneta, sí? Sí, señor. Listo, muchas gracias. Bueno, este temita de hoy realmente es sencillo, pero es el abrebocas de un tema que viene que se comienza a complicar un poco. ¿Cuándo es el examen? El examen, yo creo que es por ahí en mayo. El 11 aparece en el examen. Primero un taller y luego el examen. Falta un Profe, taller, no haga falta una más evaluación, exámenes. falta un taller, falta una evaluación y falta el final. Bueno, vamos con la clase de hoy. Hoy vamos a ver algo que se llama estimación puntual. Profe, comience a grabar. Ya comencé a grabar. La estimación puntual dentro de estadística lleva implícitos dos conceptos o dos definiciones que veíamos en la clase pasada. Entonces, una era qué era una estadística y otra qué era un parámetro. Entonces, si ustedes leen el material de la clase pasada, decíamos que la estadística, hablando como tal, como la palabra como tal dentro del estudio estadístico, se dice que es una de las características de una muestra. Entonces, la media, la desviación, la varianza de una muestra se le denomina estadística o estadística muestral. Y cuando estamos hablando de poblaciones, es decir, de todo el grupo de personas a los cuales les podemos hacer el estudio, decíamos que hablábamos de parámetros. Entonces, dos definiciones, ¿cierto? Estadísticas y parámetros. Entonces, ¿qué es la estimación puntual? La estimación puntual es el cálculo de un parámetro estadístico, ¿cierto? De algo estadístico, es decir, de una media, de una varianza, de una desviación estándar, para inferir un parámetro, es decir, para inferir algo de la población. Ya lo vamos a ver con un ejemplo. Van a encontrar ustedes que aquí dice entonces, la media muestral es la estimación puntual de la media poblacional. Pero les digo que esto es solo concepto. ¿Cómo así? Entonces lo vamos a hacer con un ejercicio. Dentro del ejercicio que nosotros teníamos en clase y que hemos comenzado a desarrollar, decíamos que en una empresa habían 2.500 empleados, que esos empleados pues tenían unas características que eran salario y que a su vez esos empleados habían comenzado un programa de capacitación, un estudio, ¿cierto? Los ponían a hacer algún estudio. Que si yo tomaba obviamente a las 2.500 personas y les hacía ese estudio del promedio, desviación, varianza de su salario, pues estábamos hablando de parámetros, pero que si tomamos una parte de esas 2.500 personas, 30 en este ejercicio para ser exacto, estábamos hablando de una muestra y de un estadístico muestral. ¿Por qué se toman muestras? Lo hablábamos en la clase pasada. Porque es que a veces es muy difícil, hombre, hacerle un estudio a toda la población. Y yo se los decía con el ejemplo del censo en Colombia. Hacer un censo en Colombia, ¿por qué no hacen censo todos los años? Porque primero que todo es tremendamente costoso. Hacer un censo de población nacional es tremendamente costoso y lleva una cantidad de tiempo bastante grande. ¿Por qué en las elecciones no hacen unas muestras más grandes cuando hay intenciones de voto? Hombre, porque es que es muy costoso. A mí me sale mejor entrevistar o llamar a 1.000 a 2.000 personas que coger a entrevistar a 30, 40 millones de personas. Por eso es que se utilizan muestras en estadística. Entonces, los datos muestrales, los datos de las muestras, son estimaciones puntuales de los datos poblacionales. Eso es una estimación puntual. En esta tabla que estamos observando acá, se ha calculado para 30 personas sus datos.
¿cierto? Entonces a cada persona se le tomó su salario y a cada persona se le se le encuestó si había realizado el programa de capacitación o no. Ese valor de esta tabla que yo tengo acá, o sea, todos estos datos, obviamente si yo hago los ejercicios que ustedes ya saben, es decir, el calcular la muestra, pues me va a dar un valor de una media de esa muestra, que para este caso es esto, ¿cierto? Este. Y si le calculo su desviación, pues me va a dar un valor de desviación para esa muestra, que es este que tenemos acá. ¿Cómo lo hacemos? Con las fórmulas que ustedes ya saben. Y se introduce un concepto, que es el concepto de proporción. Entonces aquí más abajito dice, por ejemplo, estimar la proporción de gerentes en la población que completaron el programa de capacitación. La proporción simplemente es contar cuántas personas de acá terminaron la capacitación y dividirlo entre el total de personas del estudio. Entonces, si yo cuento acá en esta tabla, 1, 2, 3, deben haber supuestamente 19 personas que completaron esa capacitación y lo dividen entre 30, es decir, entre el número de personas del estudio. Si ustedes se dan cuenta acá, tenemos 15 personas por acá y otras 15 por acá, son 30. Y si contamos todos los CIS que tenemos acá, pues deben ser 19. Entonces de ahí sacamos una proporción. Esa proporción es una proporción muestral. Y esa proporción muestral, como dice acá, es una estimación puntual. ¿Una estimación puntual de qué? De la proporción poblacional. Entonces, sencillito, el concepto es muy sencillo. Tomo una muestra, le calculo sus estadísticos, sus datos muestrales, y a esos datos que calculo se le llama estimación puntual de los datos poblacionales. En algunas ocasiones se toman varios grupos. Esto que está en esta diapositiva es lo que les acabo de explicar. En algunas ocasiones se toman varios grupos. Cuando nosotros tenemos en una empresa, y lo voy a hacer con el ejercicio pasado, cuando yo tengo en una empresa producciones en serie, es muy difícil calcular medias para ciertos grupos o para ciertos lotes, porque como a toda hora estamos produciendo elementos, lo que se hace en total o lo que se hace al final del ejercicio es calcular la media de las medias. ¿Cómo así? ¿De qué estamos hablando? Entonces, de algo así. Ustedes en el ejercicio pasado, lo voy a colocar acá, calcularon un promedio de salario, ¿cierto? Cada uno tenía que calcular por aparte un promedio de un salario de una muestra total de los gerentes, perdón, de los empleados, calculaban una muestra de un salario. Como ustedes son 20, al final del ejercicio yo tuve que tener aquí 20 promedios diferentes. ¿Me estoy explicando o no? Sí. Ok. Entonces, si yo miro ahorita los talleres de cada uno de ustedes, a Wilson la media de sus 30 empleados le dio 3.210.000, a Valentina le dio 3.215.000 y así sucesivamente. Profe, lo que es hasta 20, es hasta 21. Ok, simplemente es un ejercicio. Entonces, si yo tuviera aquí valores, y voy a hacerlo aquí, aleatorio entre, yo voy a decir aquí, esto es netamente pedagógico, ¿no? 3, 1, 3, 3, 2.200.000, 1, 3. Yo voy a asumir que estos fueron los promedios que les dieron a cada uno de ustedes. Porque me demoro mucho poniendo a mirar parcial por parcial cuánto le dio a cada uno. Pero yo voy a asumir que estos fueron los valores de los promedios que le dio a cada uno de ustedes. Entonces a uno le dio 3.210.000, 3.215.000.
Cada uno de estos valores que yo tengo acá, cada uno de estos valores es un promedio, ¿cierto? Cada uno tomó 30 elementos de esa tabla y calculó un promedio. Para la estimación puntual, lo que se hace es calcular un promedio de promedios, o lo que les escribí ahorita, media de medias. Promedio de promedios. Lo que tendría que hacer es calcular el promedio de cada uno de estos valores. Esto me sirve aquí aleatorio entre así. Control C. Pegado especial, valores. Listo. Entonces yo en este caso lo que tendría que hacer es calcular el promedio de los promedios. Entonces utilizaría esta fórmula, obviamente, promedio de cada uno de estos valores, de todos los valores que ustedes me dieron. Y me dio este valor. Este valor, a este valor que tenemos aquí, es a lo que se le conoce como un estimador puntual. Esto es un estimador puntual. ¿De qué? De la media poblacional. Si ustedes hacen una cuenta, si ustedes hacen cuentas en este ejercicio, ¿cuántas personas teníamos dentro de la tabla de los salarios? Creo que hablábamos de 114 o de 115 personas. 114, sí. 114. Como cada uno tomó una muestra diferente de 30 personas, si esa era la idea, cada uno iba a promediar a 30 personas que, como eran aleatorias, a cada uno tenía que darle un valor diferente. Por cierto, por ahí hubo dos personas que les dio exactamente la misma media de desviación y eso. Bastante extraño, pero digamos que suele pasar. ¿Cuál sería la probabilidad? Esa sería bueno. ¿Cuál sería la probabilidad de que dos personas del grupo sacaran exactamente la misma muestra? Debe ser una probabilidad bastante baja. Cada una de estas muestras entonces fue de 30 personas que nosotros tomamos. Entonces se supondría que este promedio que estoy calculando acá, que es un promedio de promedios, debiera ser bastante cercano o muy cercano a la real media poblacional. Como estos datos que yo tengo aquí obviamente son aleatorios, no son reales, pero si yo hubiera hecho el ejercicio real con cada uno de los promedios que a ustedes les dio, esta media o este promedio de todos estos valores tendría que ser un valor muy cercano, pero bastante cercano a la real media poblacional. A eso es a lo que se le conoce como estimador puntual. ¿Listo? Entonces, si ustedes ven aquí en esta tabla, aquí hay más o menos un resumen de lo que estamos hablando. Para ese ejercicio de los 2.500 gerentes, se realizó el cálculo de la media poblacional real, es decir, se cogieron 2.500 personas, se cogió toda la tabla y se le calcularon sus valores. La media poblacional dio 51.800, la desviación estándar poblacional pues nos da un valor de 4.000 y la proporción poblacional, es decir, la cantidad o el porcentaje de personas que completaron ese programa de capacitación fue del 0.6 o del 60%. Se tomó otros valores, que lo ven acá, y se calculó la estimación puntual. Es decir, se tomaron varias medias y a esas varias medias se les tomó la media y les dio este valor que tenemos aquí, de 51.814. La
La desviación estándar me dio 3.348 y el porcentaje o la proporción de personas que terminaron ese programa de capacitación fue del 0.63. Estimador puntual, entonces es un cálculo de valores de muestras que nos permiten intuir o inferir el valor de una población. Y por lo general, ese estimador puntual es la reunión de muchos cálculos, de muchos datos estadísticos para el ejercicio de nosotros. Si yo tomo 20 o 21 personas que tienen el curso por 30 empleados de cada tabla, es decir, que se tomaron 600 valores para calcular esa media. 600 valores de una tabla de 114. Ahí en ese caso podríamos hablar, por ejemplo, de un muestreo con reemplazo, porque la misma persona se tomó varias veces. Ahí estaríamos hablando de un muestreo con reemplazo. Vamos a hacer entonces unos ejercicios sencillitos que simplemente son para entender la filosofía de lo que es una estimación puntual. Entonces voy a copiar esto de acá. Voy a copiar estos valores de acá. Pues los vamos a ir trabajando todos en Excel o cómo vamos a hacer. No hay necesidad, yo les mando el archivo. No se preocupen, Ah, porque bueno, no es sencillito. Dice el ejercicio, los datos siguientes provienen de una muestra aleatoria simple. Dice, ¿cuál es la estimación puntual de la media poblacional? Entonces, como les dije, esto realmente es forma de decir las cosas. Cuando yo hablo de la estimación puntual de la media poblacional, lo que tengo que hallar es una media de la muestra. Entonces, ¿cuál es la estimación puntual de la media poblacional? Pues calcularle la media a esos valores que tenemos aquí. Entonces, simplemente tendría que colocar los datos. Para este caso serían 5, 8, 10, 7, 10 y 14. Estos serían mis datos. Esta tablita. Y simplemente esos datos tendría que calcularle la media. Sencillito. Ya lo saben hacer ustedes, ¿cierto? La media es igual al promedio, entonces simplemente promedio de estos valores y la desviación de esos valores. Desviación, desves muestral. Regla de oro. Y anótenla por ahí en el cuaderno con rojo y grande. Las estimaciones puntuales siempre vamos a utilizar las fórmulas muestrales. O sea, jamás vamos a tener un estimador puntual utilizando una fórmula poblacional. Yo no puedo calcular un estimador puntual utilizando la desviación estándar poblacional. No puedo tener una estimación puntual calculando con la varianza poblacional. ¿Ok? Entonces la estimación puntual siempre se realiza con valores muestrales. El ejercicio aquí nos habla también de cuál es la estimación puntual de la desviación estándar poblacional. Esta es la estimación puntual de la desviación estándar poblacional. Ahí están los valores. Es decir, ¿qué hicimos? Calculamos media y calculamos desviación, como ya lo sabemos hacer. Simplemente le dicen o nos dicen que eso se llama una estimación puntual. Ejercicio número 1. Hasta ahí vamos entendiendo.
Señores, Sí, y profe. señoras. Sí, profe. Sí, profe. Sí. Eso está muy bien. Bueno, y aquí hay una estimación puntual de una proporción poblacional. El ejercicio dice así: como respuestas a una pregunta de encuesta a una muestra de 150 individuos, se obtuvieron 75 dijeron que sí, 55 dijeron que no y 20 sujetos que no dieron su opinión. Dice A, ¿cuál es la estimación puntual de la proporción poblacional que responde sí? Entonces volvemos y decimos lo mismo. El estimador puntual de la proporción poblacional es igual a calcular la proporción de la muestra. Entonces, ¿cuál sería en este caso la proporción de las personas que dijeron que sí? 75. La proporción sería 75 entre ¿cuántos? 150. 150. Para este caso es sencillito. Entonces, ese valor es a lo que se le denomina el estimador puntual de la proporción poblacional. Habría también, obviamente, estimador puntual de las personas que dijeron que no y estimador puntual de las personas que no saben, no responden. Bueno, entonces, ábranse por favor un Excel y van a hacer este ejercicio que hay acá. Entonces, ábranse por favor un Excel y hacemos este ejercicio para ver si quedamos claros. Listo, ya abrimos el Excel. Sí, profe. Sí. Sí, señor. Listo, entonces hagamos la, dice, en una muestra de 50 empresas de la revista Fortune 500, 5 se encontraban en Nueva York, 6 en California, 2 en Minnesota y 1 en Wisconsin. A, calcule la estimación de la proporción de empresas de Fortune 500 con sede en Nueva York. Esto sería 5 dividido 50. Proporción de Nueva York sería igual a 5 dividido entre 50. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. ¿Cuántas nos piden? 3. La proporción de las que están en Minnesota. Son 6 dividido 50. 2. 2 en Minnesota. 2 en Minnesota. ¿De cuántas? De 50. Eso, acuérdense que estamos hablando de proporción. Entonces 2 entre 50. Y la proporción de las que están, que no se encuentran en ninguno de esos estados, de los que están listados ahí. ¿Cuánto Profe, les dio? tocaría 30, restarle a 50 los que ya están. O sea, 31 entre 50. 11, 13, 14. Serían 36. Eso, 36 entre 50. Entonces, efectivamente, lo que tenemos que hacer es sumar cuántos hay acá. Entonces me dicen 5 en Nueva York, 6 en California, 2 en Minnesota y 1 en Wisconsin. La suma de todos ellos me da 14.
Entonces, efectivamente, serían 36, o lo que es lo mismo, 50 menos 14, dividido entre 50. La proporción sería el 0.72%. Entonces, esa sería la estimación puntual de la proporción de empresas que no se encuentran en ninguno de esos estados. ¿Listo? Hasta ahí sencillito. ¿Eso lo entendimos? Sí, profe. Bueno. Entonces, esa es la parte fácil. Ahora vamos a ir con la parte difícil. Vamos a comenzar a tomar el tema hoy de estimación por intervalos. Pues nos quedan 10 minutos. Bueno, voy a hacerles una introducción al tema de estimación por intervalo. Y estimación por intervalo, como la otra semana tenemos taller nuevamente, la próxima semana vemos media clase, estimación por intervalo, terminamos el tema y de ahí comenzamos a desarrollar el taller. Listo, entonces vamos a hacer ahorita 10 minutos. Y después de esto, de que terminemos ahorita esto, vamos a hacer un pequeño jueguillo que diseñé en una plataforma para darles punticos para el próximo taller. Ok, ya les digo entonces cómo es la tónica del jueguillo. Que no es un juego, ¿no? Obviamente es una evaluación chiquitica. Bueno, ¿qué es estimación por intervalo? Entonces aquí es donde tenemos que tener mucho cuidado y poner cuidado. Pónganle pues cuidado como dicen ustedes. En estimación por intervalo, yo tengo esta fórmula que tengo acá. Me dice que para calcular una estimación por intervalo, siempre tengo que haber calculado la estimación puntual y le agregan un concepto que es el margen de error. Y aquí es donde viene el complique y aquí es donde ustedes se vuelven locos. La estimación puntual ya la entendimos, ¿cierto? Simplemente calculo un valor muestral y ese es el estimador puntual de la población. El problema está en el margen de error. Entonces, ojo, ¿qué es ese margen de error? Entonces, el margen de error es un porcentaje, ¿cierto? O un valor que puede variar un estimador puntual hacia arriba o hacia abajo. Es como si fuera es una desviación estándar del estimador puntual. Pero esa desviación estándar de ese estimador puntual se calcula con esta fórmula. Entonces, esta sería la primera formulita que tendríamos que tomar en cuenta. Cuando yo calculo el margen de error lleva implícito un elemento que es este elemento que tengo acá, y a este elemento se le denomina error estándar. Entonces, si quieren, por favor, anótenlo por ahí en el cuaderno para que lo tengamos bien presente. La estimación por intervalo se basa en tener una estimación puntual más o menos un margen de error. Ese margen de error lleva implícito algo que se llama error estándar. Esto. ¿Y a qué es igual el error estándar? Ustedes están viendo ahí. ¿Me pueden decir a qué es igual el error estándar? El error estándar es igual a la desviación estándar poblacional dividida entre la raíz de n, es decir, entre la raíz de la cantidad de datos de un estudio. Y hay dos salvedades. Se puede usar esta fórmula siempre que la población sea infinita, es el primer caso, o el segundo caso es cuando la población sea finita y el tamaño de la muestra sea menor o igual a 5% del tamaño de la población. Entonces, ojo con esos conceptos.
Este error estándar que tenemos acá, que se sale de una fórmula que es igual a la desviación estándar sobre la raíz de n, se utiliza para cuando la población es infinita o si la población es finita, que el tamaño de la muestra que nosotros tomemos en ese caso sea menor o igual al 5% del tamaño de la población. Entonces, si nosotros hubiéramos o fuéramos a realizar un tamaño, una estimación por intervalo del ejercicio de la clase pasada, las 114 personas es una población finita, ¿cierto? Si fuéramos a hacerle un estudio por intervalo a ese ejercicio, ¿cuál sería el máximo tamaño que podríamos utilizar en la muestra según lo que nos dice acá? Entonces vemos, dice... Pues habría que sacarle el 5%. Exactamente, habría que sacarle un 5% a ese Que es igual a al 5,14. 114. Sí. Y eso debe ser algo así como 5 punto algo. 5,07. Exactamente, 5,07. Es decir, que para hacer una estimación por intervalo de ese ejercicio pasado, yo hubiera tenido que tomar una muestra de 5 o de 6 elementos para realizar esa estimación por intervalo. La primera fórmula entonces que tenemos que tomar en cuenta para hacer esta estimación por intervalo es esta que tenemos acá, la estimación puntual más o menos un margen de error. Como ya vimos, la estimación puntual la podemos calcular bien sea para la media, ¿cierto? O bien sea para la proporción. A esa media que yo calculo, le voy a sumar y le voy a restar un margen de error. Y ese margen de error lleva implícito unos valores. Entonces ya vamos a ver cuáles son los valores que lleva implícito ese margen de error. El primero que decíamos que lleva implícito es este que tenemos aquí, que lo definimos como error estándar. ¿Listo? Y aquí viene la formulita entonces del margen de error y la estimación por intervalo. Entonces se las voy a mostrar aquí antes de que comencemos a mirar cada valor de la fórmula. Pero ya que tengo que hallar primero eso para poder hallar el margen de error. Sí. Entonces, miren la fórmula de la estimación por intervalo de la media poblacional. Tenemos en esta fórmula unos elementos que vamos a tener que saber bien qué significa cada elemento. ¿Qué es X barra? Media. X barra es la media, ¿cierto? Sí. ¿Qué es esto que acabamos de ver acá? ¿Qué es esto? Desviación estándar. Desviación. Poblacional. Esto de acá. Error estándar, no. Este es el error estándar, justamente. Perfecto. La pregunta del millón es, ¿y entonces qué diablos es esto? Entonces, miremos aquí. El valor Z, no. Dice que el valor Z. Aquí dice exactamente, eso es El valor Z. Pregunta del millón, ¿de dónde saco yo valores Z? Lo saco de la media y la desviación. El valor Z lo voy a sacar de la tabla de la distribución normal. Acuérdense que el valor Z, por definición, es igual a un X menos la media y todo eso dividido entre la desviación. Esa fue la fórmula que tuvieron que utilizar ustedes en el taller pasado para calcular justamente la proporción o la probabilidad de que ocurriera, por ejemplo, que fuera mayor de 3,5 millones o menor de 2 millones. Tuvieron que calcular un valor Z. Ese valor Z es el que se sacó de la tabla de la distribución normal. ¿Ok? Entonces, en esta fórmula tenemos implícitos 3 valores que vamos a calcular obviamente y vamos a dilucidar a fondo. El primero es la media, el segundo es algo que conocemos con error estándar y el tercero es un valor Z. Hasta ahí
vamos a dejar hoy el abrebocas de lo que es estimación por intervalo. Yo les voy a montar la presentación de esta estimación por intervalo y les sugeriría que para la próxima clase le hayan echado por lo menos una leidita. Por lo menos una leidita para ver si podemos entender y llegar a ese día a saber qué es esto de estimación por intervalo. Profe, ¿usted cuándo va a subir el otro taller? Pues, ¿eso es para el otro lunes o empezamos ese mismo lunes a resolverlo? Martes. El martes, el mismo martes después Eso. de que les explique. Esos martes. Ya se me va a cortar 10 minuticos cuando se me corte y entonces los espero para hacer una evaluación chiquita para darles puntos para el próximo taller. 10 minuticos.